Muy bien. Y, por favor, vean la página. $89, por favor. 책이 어느 거야? Por favor, vean la página 89. Y todos están en el colegio, entonces, ¿cómo harán la división silábica? Y todo se está en el colegio. Todo se está en el colegio. Todo se está así. Todo se está en el colegio. A ver, todos se están en el colegio. Perdón, todos se están en el colegio. Todos están en el colegio. Ajá. Todos están en el colegio, pero cuando hacemos la división silábica, cuando ocurren auxilios vocálicos, todos están en el colegio. Todos están en el colegio. Muy bien. Sí, en el San Martín. ¿Cómo hará sí? En el auxilios vocálico, en el de San Martín. Bueno, yo digo que tengo 4 hijos. Entonces, 4 hijos o 4 hijos. Hay dos opciones. 4 hijos. Ocurre que sin alefa con cambio de timbre. O 4 hijos. 4 hijos. Entonces hay dos opciones. En la conversación altamente coloquial diría 4 hijos o 4 hijos. Este vocal O, vocal I y U, con mucha frecuencia se convierte en la semivocal en posición no inicial de la sílaba. O, sin embargo, O se puede convertir en semivocal o sigue siendo vocal O en posición inicial de sílaba. ¿Por qué? Pues en caso de lo es, se dice lo es o lo es. Hay dos opciones. 4 hijos o 4 hijos. A ver, 4 hijos. 4 hijos. 4 hijos. Ajá, muy bien. Pero hablo así. Cuando la vocal final de palabra se acentúa, hablo así. A ver, hablo así. Hablo así. Hablo así. Eso es lo que ustedes aprendieron el lunes pasado. En realidad tengo 3 que son míos. El mayor es en realidad, el mayor es en realidad, el mayor es en realidad. Entonces, el mayor, entonces, el mayor es en realidad. A ver, el mayor es en realidad. El mayor es en realidad. No se dice el mayor es en realidad, sino el mayor es en realidad.
mi hermanito, mi hermanito. Entonces ocurre otra vez, no se dice mi hermanito, sino mi hermanito. Se forma el diptongo, reduciendo el número total de las sílabas. Mi hermanito, mi hermanito. Mi hermanito. ¿Por qué? Mis padres murieron muy jóvenes. Cuando él. También usted tiene dos opciones. Cuando él o cuando. A ver, cuando él. O cuando él. Cuando él. Cuando él. Cuando él tenía apenas 3 años. 3 años. Cuando él o cuando él. Y desde 3 años, 13 años, también ocurre que encadenamiento. Ocurre que el encadenamiento, 13 años. Y desde entonces, otra vez, desde entonces. Desde entonces. Desde entonces ocurre que sin alefa, sin cambio de timbre. O usted tiene otras opciones. Desde entonces. Desde entonces o desde entonces. A ver, desde entonces. Desde entonces. Pero esta opción no es común y corriente. No es común y corriente. El resultado es, en general, sin alefa, sin cambio de timbre. Y esta opción no es común y corriente entre las palabras. Sin embargo, alcohol. Usted tiene dos opciones. Alcohol. Alcohol o alcohol. A ver, alcohol. O alcohol. Usted tiene dos opciones. 4 sílabas. Perdón. 3 sílabas o 2 sílabas. Con nosotros. Tiene más o menos. Entonces tiene más o menos. Tiene más o menos la misma edad. Otra vez, la misma edad. Misma edad. Ocurre otra vez. Sin alefa, sin cambio de timbre. Misma edad. Misma edad. A ver, misma edad. Misma edad. No hay pausa. No hay pausa entre A y E. Se pronuncia como si fuera una sola sílaba, pero en realidad son 2 sílabas diferentes. No se forma el diptongo, sino siempre mantiene el hiato. No se forma el diptongo, sino siempre se mantiene el hiato. Entonces, nunca rompe el hiato. Aquí. Rompe el hiato, ¿no? Rompe el hiato. Es el hiato. ¿A qué se refiere el hiato? Usted acaba de probar el examen de medio semestre, entonces, ¿a qué se refiere el hiato? 2 sílabas en 2 vocales en 2 sílabas diferentes. Cuando hay 2 vocales en 2 sílabas diferentes, ¿se llama qué? Hiato. Cuando hay 2 vocales contiguas en una sola sílaba, se llama el diptongo. 2 vocales contiguas en una sola sílaba se llama el diptongo. 2 vocales contiguas en 2 sílabas distintas se llama el hiato. Por tanto, 2 sílabas, 2 vocales contiguas en 2 diferentes sílabas, el hiato. Pero rompe el hiato, ocurre audios vocálicos, por tanto, una sola sílaba. 2 vocales contiguas en una sola sílaba. ¿Se llama qué?
el diptongo. Rompe el diptongo formando, rompe el hiato formando el diptongo. ¿Por qué? Ocurre los ajustes vocálicos. ¿Cuál es el propósito? Para reducir el número total de las sílabas. Eso es lo que ustedes aprendieron antes del examen de medio semestre, ¿sí o no? Tiene más o menos la misma edad que los otros. A ver, los otros. No se dice, a ver, los otros. No se dice los otros, sino como los otros. Y muchos estudiantes coreanos pronuncian, a ver, no lo sé. Pero algunos estudiantes coreanos no pronuncian esto como no lo sé, sino no lo sé. No se distinguen claramente entre la vocal, la consonante alveolar y la consonante nasal. Esto es la consonante nasal, esto es consonante ¿qué? Alveolar. Entonces, no deben pronunciar ustedes como no lo sé, sino no lo sé. A ver, no lo sé. Los otros. Hay gran diferencia entre nosotros y los otros. No es nosotros, sino los otros. A ver, los otros. Nosotros somos. Los otros. Y no lo sé. Muy bien. No ha habido problemas. Otra vez, no ha habido. Ocurre que sin éresis, sin cambio de timbre. No ha habido. Ocurre sin éresis, sin cambio de timbre. Se pronuncia esta como si fuera una sola palabra. A ver, no ha habido. Muy bien. No ha habido ningún tipo de problema. Es que a los niños. Otra vez, es que a los niños. Ocurre otra vez sin éresis, sin cambio de timbre. Es que a los niños siempre hay. Otra vez, siempre hay. Ocurre otra vez. A ver, siempre hay. Otra vez, ocurre que sin éresis, sin cambio de timbre. Perdón, sin alefa. Ocurre otra vez sin alefa sin cambio de timbre. Ocurre sin alefa, sin cambio de timbre. Hay que enseñarles. Otra vez, ¿qué enseñarles? ¿Qué enseñar? Usted tiene dos opciones. Formar, ocurre sin alefa, sin cambio de timbre. O las dos vocales idénticas. Las dos vocales idénticas se funden en una sola sílaba. Las dos vocales idénticas. Cuando las dos vocales contiguas son idénticas, el resultado en muchos casos se funden en una sílaba. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿O qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿O qué enseñar? Es la vida como es. ¿Cómo es? Realmente. ¿Cómo es o cómo es? ¿Cómo es o cómo es? Sin engañarlos. Sin engañarlos. A ver, sin engañarlos. Ocurre el encadenamiento. Sin tratar de esconder. ¿De esconder o de esconder? De esconder. De esconder o de esconder. De esconder, a ver, de esconder o de esconder.
Las cosas, ¿por qué uno teme? ¿Por qué uno teme? ¿Por qué uno teme? ¿Por qué uno teme? ¿Por qué? ¿Por qué uno ocurre que los ajustes vocálicos? ¿Por qué uno teme que puedan sufrir? ¿No cree usted? ¿No cree usted? ¿No cree usted? Otra vez, ¿cree usted? ¿Cree? Aquí ocurre sin alefa, sin cambio de timbre, sin alefa, con cambio de timbre. ¿Cree usted? ¿Cree usted? ¿Cree usted? ¿Cree usted? Sí, cree usted. Los niños sufren precisamente cuando se les engaña. Se les engaña. Ocurre otra vez el encadenamiento. Les engaña. Cuando él, entonces ocurre cuando él. Usted tiene dos opciones. Sin alefa o con cambio de timbre o sin cambio de timbre. Cuando él descubren que uno no le está diciendo, que uno no le está diciendo la verdad. O 4. Uno les está ocultando ciertas cosas y personalmente creo que es. Entonces, ¿se alefa o qué es? ¿Qué es o qué es? Preferible que vean todo como es. Como es. Otra vez, como es. Como es. Claro, hay menos problemas al final. Problemas al final. A ver, problemas al final. Problemas al final. Si no ocurre encadenamiento en la habla lenta, diría problemas al final. Pero en general, ¿cómo se dice? Problemas al final. Problemas al final. Al final. Si se empieza con la verdad por delante. Muy bien. ¿Hay unas preguntas? ¿Cuál es la diferencia entre ajustes vocálicos y sin alefa? Esto es ajustes vocálicos, se llama sin alefa. Los ajustes vocálicos se llama ¿qué? Sin alefa. Ajustes vocálicos sin alefa con diptongo, sin cambio de timbre. Sin alefa con cambio de timbre. Todos son ajustes vocálicos. Sí. ¿Otras preguntas? Si no, por eso es todo para el capítulo 6. Ahora vamos a examinar el capítulo 7. Pero los fonemas oclusivos, sordos. Ustedes en el capítulo 7 aprenderán los fonemas oclusivos sordos. ¿Cuáles son? En español hay 3 fonemas oclusivos sordos, que es putuk. Putuk es que oclusiva, bilabial, sorda. Eso es que
oclusiva apicodental sorda. ¿Eso se llama qué? Oclusiva. La consonante oclusiva velar. La consonante oclusiva birabial, la consonante oclusiva apicodental, la consonante oclusiva velar. Diría postvelar, postdorso velar. La consonante oclusiva postdorso velar. Y en este capítulo vamos a comparar estos tres fonemas con los tres fonemas de inglés PUTK. ¿Cuál será la diferencia? A diferencia de los fonemas en inglés PUTK, los fonemas oclusivos sordos PUTK en español se pronuncia siempre con más tensión. Se pronuncia con más tensión y sin aspiración. Comparando con los tres fonemas de inglés, se pronuncia sin ninguna aspiración. Sin ninguna aspiración y con mucho más tensión. Con más tensión que los tres fonemas oclusivos que existen en inglés. Por tanto, también estos tres fonemas forman ¿qué? Pares mínimos. Por favor, vean la página 97. La página 97. A ver, pasa. Sepa. Cambiar solo un sonido, el cambio de sonido resulta el cambio de significado. Entonces, pu se puede hacer fonema. En español, a ver, casa. Seca. Solo cambiar un solo sonido, eso resulta que el cambio de significado. Entonces forma par mínimo, el contraste es funcional, por lo tanto es un fonema. Taza, zeta. Entonces también el cambio de un sonido conlleva el cambio de significado, por lo tanto pues forma un par mínimo y el contraste es funcional. Y ahora, miren la página 98. Comparamos el sistema consonántico oclusivo del español con el de inglés. Fu del inglés, el fonema fu del inglés es equivalente que el fu de español. Inglés también. Pero en caso de fonema T del inglés es diferente que T del español. ¿Por qué? A ver, el T del español es un sonido la consonante oclusiva apicodental. La oclusiva apicoalveolar sorda. A ver, por favor, pronuncien taza. Una taza. Una taza de té. Taza de té. Tea. 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 Tic-tac. Tic-tac. ¿Se dice tic-tac o tic-tac? Tic-tac. En coreano, ¿cómo se dice taekwondo? Taekwondo. Taekwondo. Tic-tac. Por tanto, en caso de español,
Cuando usted pronuncia T, el ápice de lengua toca los dientes superiores. A ver, el ápice. Cuando usted pronuncia T del español, el ápice de lengua debe tocar los dientes superiores. A ver, T. T. Una taza de té. Y taza. ¿Qué más? ¿Cuál será la palabra que empieza con T? Hay muchos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Tigre. Tigre, a ver, tigre. Tigre. En inglés, ¿cómo se dice? Tiger. Hay gran diferencia entre tigre y tiger. Cuando usted pronuncia tiger, en inglés, el ápice de la lengua no toca los dientes superiores, sino el ápice de la lengua toca la región alveolar. Entonces, no es tic-tac, a ver, tic-tac, tiger, tic-tac. Entonces, no deben decir tic-tac, sino tic-tac, 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 tic-tac. En coreano, taekwondo, 태워버려, 불태워. ¿Será ápico alveolar o ápico dental en coreano? Cuando, en caso de congolish, ¿usted cómo pronuncia tic-tac? ¿Se dice tic-tac o tic-tac? ¿Cuál es más cómodo para usted para pronunciar? Tic-tac. ¿Cuando toca los dientes o cuando toca la región alveolar? ¿Cómo? Cuando usted toca los dientes superiores, entonces usted se sentirá más cómoda. Entonces, en coreano también, tic del coreano es que, igual que español, ápico alveolar, ¿sí o no? Entonces, los coreanos, cuando hablamos congolés, ¿cómo se pronuncia? No se dice tic-tac, sino ¿cómo se dice? tic-tac, tic-tac, tic-tac. 태워버려. 탄다. 다 탄다. Entonces es ápico dental. Ningún coreano, pues, quizás un coreano americano pronunciarlo como 태워버려, en vez de decir 태워버려, sino. Por tanto, en Corea es ápico dental. Tanto en coreano como en español es ápico dental, en inglés es ápico alveolar. ¿Sabe la diferencia? Entonces, desde ahora, cuando usted pronuncia inglés, no deben decir tiger, sino como tiger. No deben decir tic-tac como tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y en caso de inglés, cada fonema contiene dos variantes. Una variación sin aspiración, otra variante con aspiración. También T tiene una variante sin aspiración, otra variante con aspiración. Variante sin aspiración, variante con aspiración. Sin embargo, en caso de español, cada fonema solo tiene una sola variante sin aspiración. Esa es la diferencia que existe entre el español y el inglés. Por tanto, por ciento, dame una hoja. Gracias. Ustedes ya hicieron este tipo de práctica cuando, bueno, aunque es la tuya, la compartimos. ¿Cómo es cuando? A ver, Pete, me too.
No, el agua que ustedes están usando es muy grande. Usted tiene que preparar ese tipo de hoja. Si quieren, si no quieren, no importa. A ver, pit, tu. Hay aspiración. ¿Por qué? La hoja se mueve, se está moviendo. ¿Sí o no? Estoy moviendo el agua. Hay aspiración. Pit, bitu. Entonces son variantes con aspiración, pero cuando usted pronuncia, a ver, sport, skate, school, ¿se mueve o no se mueve la hoja? No se mueve la hoja, quiere decir cuando usted pronuncia skate o school o to, no hay aspiración, por tanto, en inglés. En caso de inglés, se pronuncia putuku sin aspiración después de la consonante S, como skate. Stop. O sport. Y se pronuncia con aspiración los demás casos. Con la excepción de que solo cuando putuku aparece después de la consonante S, solo en este caso ocurre la variante sin aspiración. Los demás casos siempre en inglés se pronuncia con variación. Por lo tanto, ¿cómo se pronuncia pepper en inglés? A ver, pepper, pepper. Ocurre entonces mucha aspiración. Pepper. A ver, en español, a ver, papá, padre, taza, casa. ¿Se mueve la hoja o no? Nunca se mueve la hoja. Casa, taza, papá. En caso de español, entonces las variantes en los fonemas putuku oclusivos nunca jamás son variantes. Nunca jamás ocurre, cuando usted pronuncia estos fonemas, nunca ocurre aspiración. Por lo tanto, son variantes sin aspiración. Entonces, cuando usted pronuncia estos fonemas en español, siempre se pronuncia con más tensión y sin aspiración. Con más tensión, sin aspiración, siempre. Pero en caso de inglés, ¿cómo se dice? A ver, papá. Siempre ocurre aspiración. Entonces, los estudiantes anglosajones, ellos no son capaces de pronunciar padres. ¿Cómo se dice? Padre. No se dice mi casa, sino como se dice, mi casa es tu casa. Pero en caso de ustedes son los coreanos, entonces ustedes nunca jamás tienen problema de pronunciando estas tres consonantes. ¿Preguntas? Ajá. Por favor, miren el libro. La página 99. Chua, por favor, tú puedes leer el penúltimo párrafo de la página 99. El penúltimo párrafo, el proceso fonológico. El proceso fonológico que utiliza la aplicación de las diapositivas en habla de anglohablante que no es difícil aprender un idioma como el español cuyo sistema fonológico lo tiene. ¿Cómo se trata fundamentalmente de una consecuencia de la acción articulatoria general de inglés? La manera más eficaz de evitar la aspiración de oclusivas y sordas en español es mantener la tensión articulatoria
durante la pronunciación de PTK y sobre todo minimizar la cantidad de aire al producirla. Muy bien, entonces sobre todo minimizar la cantidad de aire al producirla. Quiere decir minimizar la cantidad de aire, quiere decir evitar la aspiración. Pero ese es problema de los estudiantes anglosajones, pero nunca es problema para los estudiantes coreanos. Entonces usted no necesita preocuparse por este problema, porque en caso de coreano también cuando usted pronuncia pa, te, que, nunca ocurre aspiración. Pero el problema para los estudiantes coreanos no es cuando pronuncian las consonantes oclusivas sordas, sino cuando usted pronuncia las consonantes oclusivas sonoras. Usted sí tiene problema. ¿Por qué? Por ejemplo, a ver, pronúnciate esta palabra. Dame un beso. Con voz más alta. Dame un beso. Muy bien. Estás pronunciando muy bien. Dame un beso. Un poco más fuerte, a ver. Dame un beso. Dame un beso. Muy bien. Muy suave. Dame un beso. Un poco fuerte, a ver. Dame un beso. En caso de algunos coreanos, ¿por qué? También los coreanos suelen pronunciar con mucha tensión, con oclusión. En caso de las oclusivas sonoras, no suelen pronunciar con la oclusión total, sino suelen pronunciar con la semi-oclusión. Entonces, en español, en muchos casos, no existen las consonantes oclusivas sonoras, sino solo existe oclusivas, semi-oclusivas sonoras. Por tanto, no deben decir dame un beso, sino como se dice suave, beso, a ver. Dame un beso. Dame un beso, a ver. Beso. Beso, muy suave. No como beso, sino como beso. A ver, baby. Baby. Muy suave, dame un beso. No es beso como beso, porque cuando algunos coreanos pronuncian dame un beso, algunos hablan nativos de español, podrán entender a ustedes como si fuera decir, como si usted pronunciara dame un beso. Hay gran diferencia entre un beso y un beso. Pero cuando usted pronuncia esta consonante oclusiva sonora con mucha oclusión, entonces podrá entender como sorda, dame un beso. Pero en caso, usted aprenderá esta parte en el capítulo 9, pero los estudiantes coreanos sí tienen problema cuando usted pronuncia las oclusivas sordas, sonoras de español, pero ningún estudiante coreano tiene problema de pronunciar las oclusivas sonoras, sordas de español. Y miren, por favor, este segundo párrafo, a pasar de que sea, ¿qué más? Sono, por favor. El segundo párrafo. A pesar de que sea relativamente... A pesar de que sea relativamente fácil comprender desde una perspectiva teórica, la diferencia fundamental entre la aspiración y la no aspiración de las oclusivas sordas del inglés y español, la no eliminación de esta explosión en PTK, es a menudo uno de los problemas más persistentes de los estudiantes anglosajones que aprenden español. En nuestra experiencia didáctica hemos notado que en muchos casos estas dificultades articulatorias pueden corregirse con eficacia al sugerir al estudiante que en su mente haga la sustitución ortográfica artificial
oficial ilustrada a continuación. Muy bien, pero usted no necesita ese tipo de práctica porque pues en caso de los estudiantes anglosajones sí tiene problema porque suelen pronunciar estos tres fonemas con aspiración, pero usted nunca lo hacen, entonces usted pueden olvidar de esta parte. Muy bien, ahora putuku, vamos a examinar putuku en español. Estos tres fonemas en español ocurre siempre posición inicial de sílaba y posición final de sílaba. Y casi nunca ocurre en posición final de palabra. Estos tres fonemas casi nunca jamás aparece en la posición final de sílaba, pero sin embargo hay excepciones. Por ejemplo, el hábitat ocurre en la posición final de sílaba. Sin embargo, en español, aunque se escribe así, el resultado es no pronunciarlo o pronunciar una consonante sonorizada. A ver, el hábitat. A ver, Jessica, por favor, tú pronuncias esta palabra, ¿puedes pronunciar esta palabra? A ver, otra vez. A ver, muy bien. Otra vez. Muy bien, tú. Hábitat. Otra vez. Hábitat. Hábitat. Pero ellos han pronunciado como habitat. No. En inglés, ¿cómo se pronuncia? Habitat. ¿Cómo se pronuncia? Pero, ¿y tú? ¿En inglés? ¿Cómo se dice esto en inglés? Habitat. ¿Otra vez? Habitat. Se pronuncia como habitat. ¿Sí o no? Se termina con la consonante sonora o sorda. Sorda, habitat. En inglés, habitat. Pero en realidad se pronuncia como habitat. No, ¿cómo se dice? Habitat. ¿Cómo usted pronuncia esta palabra? Por favor, pronuncia esta palabra. Ciudad, hábitat. El resultado es misma consonante sonora. Es decir, en realidad, en caso de español, estos tres fonemas, estos tres sonidos, nunca jamás aparecen en posición final de palabra. Nunca jamás. Aunque en nivel ortográfica se puede aparecer en la posición final de palabra, pero en nivel fonológico, en el nivel fonético, puede aparecer en la posición final de palabra o no. Nunca jamás pueden aparecer en posición final de palabra. ¿Por qué? Su pronunciación no es t. En inglés, ¿cómo se pronuncia? Habitat. A ver, habitat. T. Habitat. Se pronuncia la consonante apicodental oclusiva sorda, pero en español no se pronuncia hábitat o habitat, ciudad. Por tanto, estos tres sonidos no aparecen en posición final de palabra. ¿Me explico? Ahora, entonces, mapa, padre, optar. A ver cómo se pronuncia mapa, padre, optar. No se dice optar, sino optar. Captar. ¿Cómo se pronuncia? A ver, ¿cómo se pronuncia? A ver. Con la voz más alta para que todos los estudiantes te puedan escuchar. Atmósfera. ¿Otra vez? Atmósfera. ¿Cómo? ¿Él pronunció atmósfera o atmósfera? A ver. Atmósfera. ¿Otra vez? Atmósfera. Ah, muy bien. Jessica. El resultado es D, la consonante sonora. No se dice atmósfera, sino atmósfera. ¿Sí o no? A ver, atmósfera. O simplemente no se pronuncia. A ver, atmósfera.
Atmósfera. ¿Cómo tú pronuncias esto? Posgrado. A ver. Posgrado. Postgrado. No se dice postgrado. Ajá, postgrado. Jessica. Entonces, cuando PTQ ubica en posición final de sílaba, el resultado es posgrado o no se pronuncia aún. Se puede escribir así. A ver, posgrado. O pregrado. Por favor. Posguerra. A ver, Posguerra. Jessica. Posguerra. A ver, posguerra. O posguerra. No se pronuncia. Entonces, cuando en español PTQ se ubica en la posición final de sílaba, el resultado es eliminar su pronunciación. O se debilita su sonido original. Se debilita su pronunciación original. Quiere decir, a ver, por favor, ¿pronuncias esta palabra? Me. ¿Otra vez? Me. Check. Check. Muy bien. Pues, ¿desde cuándo tú empezaste a aprender español? Inglés. Inglés. Desde los 6 años. Desde los 6 años. Entonces, él ya tiene acento casi nativo de inglés. A ver, ¿tú? ¿Ah? Sí, es que su mamá nunca la ha enviado a English Kindergarten. ¿Otra vez? Nah. A ver, ¿tú? Map, Muy bien, cat, muy bien. check, Ajá, backpack, ajá, cot, muy bien. ¿Desde cuándo tú empezaste a aprender inglés? 4, 4 años. Hay gran diferencia, porque pues también yo empecé a aprender inglés cuando tenía como 14 o 12 o 13 años. Entonces, a ver, en inglés ¿cómo se dice? No se dice map, sino map. No se dice cat, sino cat. No se dice check, sino check. No se dice backpack, sino backpack. No se dice cut, sino cut. Cut. ¿Cómo se dice? A ver. cot, Cut. Se pronuncia en caso de inglés muy claramente PTQ en la posición final de sílaba. Hay gran diferencia. En coreano tampoco. En coreano, ¿cómo se dice? Check. No se dice check. No se dice map, sino map. O en caso de coreano, no se dice buok, sino ¿cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? A ver, buok. Buok. En inglés es un ejemplo. ¿Cómo se dice? Walk. Check. Se pronuncia muy claramente PTQ en la posición final de sílaba. Eso es gran diferencia que existe entre inglés y español, que existe entre inglés y coreano. Por eso, la lengua española será mucho más fácil pronunciar para ustedes, ¿sí o no? Gracias a Dios. Entonces, bienvenidos ustedes a tomar mi clase y ser estudiantes de este departamento, porque según mi experiencia, si ustedes son estudiantes del departamento ruso o de francés, si ustedes estudian francés 2 años, ruso 2 años o chino 2 años, no creo que ustedes nunca sean capaces de tomar mi clase, tampoco ustedes podrán ir a estudiar a la Universidad de Salamanca o otras universidades en el mundo hispanoparlante tomando las clases en español. Ustedes son capaces de tomar las clases en español. ¿Por qué? Para mí, no es mi opinión personal, sin embargo, el español es una de las lenguas más fáciles para aprender para los coreanos, después del japonés. Sí, ¿no me crees? Entonces, el español no es una lengua difícil para aprender para ustedes, ni para pronunciar. Comparando con alemán, con francés, comparando con chino, comparando con ruso. Pero a diferencia del inglés, en caso de español, no se pronuncia claramente PTQ en posición final de sílaba. No se pronuncia. Aunque se pronuncia, se debilita su pronunciación. Entonces no se dice postguerra, nadie dice
yo soy estudiante postgrado, ¿sí no? Postgrado, ¿sí o no? ¿Tú dirías postgrado? No. Postgrado, a ver, postgrado. Nadie dice atmósfera, ¿sí no? Atmósfera. Nadie dice como postguerra, ¿sí no? Postguerra. ¿Preguntas? Bueno, entonces, miren la página 100. Distribución de los fonemas PTK. 정한, por favor. Los fonemas P, K aparecen al principio de sílaba, mapa, pata y boca, y asimismo al final de sílaba, apto, captar, atlas, doctor. Ah, es un error. En el libro, aunque dice, a ver, ¿cómo tú pronuncias? Atlas. Sí. No se hace división silábica así, sino es un error. Entonces, su división silábica debe ser, a ver, Atlas. No se dice Atlas, sino Atlas. Atlas. Es un error. En posición final de sílaba, la tensión articulatoria de K es más débil y la oclusión en su articulación no es siempre total. Algunos hablantes en el habla rápida y familiar lo suprimen totalmente. Lo que ningún hablante nativo del español hace, sin embargo, es aspirar. Y es precisamente la adición de aspiración a las oclusivas por parte del hablante inglés es una de las características más notorias de un acento extranjero anglosajón. Ajá, pero nunca será problema para ustedes. Pronunciar estos tres problemas con aspiración siempre es problema para los estudiantes anglosajones, pero nunca será problema para ningún estudiante coreano. Y sigue, por favor. Para terminar nuestra exposición sobre las oclusivas sordas, solo falta decir que en español K prácticamente no ocurren nunca en posición final de palabra. Esta ausencia general de K en posición final es la razón principal por la cual hablantes monolingües del español a menudo tienen gran dificultad en percibir y por lo tanto articular las consonantes finales de palabras inglesas como Mac, cut, backpack. Ah, muy bien, backpack. Entonces, estos tres fonemas en español nunca ocurren en posición final de palabra, aunque en el nivel ortográfico sí puede aparecer, pero su pronunciación no es habitat, sino ¿cómo se dice? Habitat. Habitat. Muy bien, ahora vamos a examinar la última parte para hoy. El fonema africano che. Che solo contiene una variante, que es la consonante oclusiva pretorso africana sonora. En coreano también existe esta palabra. A ver, che. Aún chet, kicha, chico. ¿Hay diferencia de pronunciación? No hay. Kicha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Por tanto, en inglés también existe mismo sonido. A ver, too much, mismo sonido. Entonces, kicha, chi del coreano, much, chi de inglés, o muchacho, cho de español, son casi sonidos idénticos. Entonces, ninguno de ustedes tendrá problema pronunciando esta consonante. Bueno, eso es todo para hoy. ¿Algunas preguntas? Buena noticia para ustedes. El próximo miércoles tengo una reunión muy importante por la tarde fuera del campus, entonces no hay clase el próximo miércoles. Entonces, por favor, que descansen bien el próximo miércoles y nos vemos en próximo lunes. Miren. Yo les 20 gracias. Eso debe ser que africana, predorso. Ahí veo. De vez en cuando les miento, por favor. Cuando les miento, por favor, que me corrijan, por favor. Gracias.